A ver, A díganme ver, si ahí ya díganme si quedó. ahí ya quedó. Si se ve Si se ve el Canva. el Canva. No, Rodri, se salió tu pantalla. A ver, A ver, déjenme déjenme ver qué ver qué pasó. pasó. Ya, ahí va nuevamente. Ajá, listo. Ahora sí, tú me avisas. Listo, según Listo, yo según ya, yo al ya, fin al quedó. fin quedó. Listo. Ahora sí, chicos, recapitulando, mil disculpas por las fallas técnicas. Continuemos. Les decía que la regulación espacial no es exclusiva de ingenieros o de astronautas. Y es por eso que hoy vamos a hablar sobre la legislación espacial en el Perú, del marco normativo terrestre al horizonte orbital. Sigamos, por favor. Pero, ¿qué es lo que implica la regulación espacial? Pues en primer lugar, soberanía, en segundo lugar, defensa, en tercer lugar, cooperación internacional, en tercer lugar, bueno, en cuarto lugar, salud, en quinto, desarrollo tecnológico y pues mucho más allá. Es decir, este campo no es específico de algunas personas. Entonces, aunque parece un campo nuevo, Perú ya está dando sus primeros pasitos en la regulación espacial. Continuemos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ustedes ya estaban hablando sobre la legislación espacial en México. Y para entender todo esto, tenemos que dar un pequeño preámbulo a la regulación espacial o al marco internacional. Para poder entender la legislación peruana, vamos a hacer este pequeño preámbulo. Desde 1960 se han establecido 5 tratados. Estos tratados, además de 7 principios, y también declaraciones jurídicas van a utilizarse para poder proteger el espacio ultraterrestre. El primer tratado internacional fue firmado en 1967 y para el 2030 se estima que aproximadamente la economía espacial mundial va a ir desde los 730.000 millones de dólares en adelante. Sigamos, por favor. Bien, entonces, el derecho espacial moderno se va a basar en estos 5 tratados de los que estamos viendo en pantalla en el lado izquierdo, la imagen, ¿no?, de la ONU, que es la que impulsa, es el organismo que impulsa estos principios fundamentales para poder utilizar el espacio. Y ahí estamos observando los 5. El primero, que es el Tratado del Espacio Ultraterrestre, que fue firmado en 1967, y pues ¿de qué nos habla? Que en primer lugar va a contener el compromiso de no colocar en órbita o alrededor de la Tierra o incluso en la Luna armas de destrucción nuclear. Es decir, no queremos poner en órbita armas de destrucción masiva. En segundo lugar, va a limitar el espacio de la Luna y otros cuerpos celestes exclusivamente a fines pacíficos. Queremos estar en paz, queremos que el espacio pues tenga objetivos y fines pacíficos. En cuanto al número 2, que es el acuerdo sobre el rescate de astronautas, el regreso de astronautas y la devolución de objetos lanzados al espacio exterior, que fue firmada en 1968, pues va a disponer que todos los estados van a adoptar todas las medidas necesarias para poder rescatar y ayudar a sus astronautas en caso se encuentren en peligro y devolverlos sanos y salvos a su lugar de origen. En cuanto al número 3, es el Convenio sobre Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales. Y esto va a disponer que todos los objetos lanzados deben ser tratados responsablemente. Es decir, si es que algo ocurriera, si es que sucediera algún error técnico, pues la nación que está enviando ese objeto va a estar presta a indemnizaciones. Y todo esto, los daños y perjuicios van a estar regulados precisamente en libros de reclamaciones y en entidades específicas para esto.
En el punto número 4, que es el convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio, nos va a hablar sobre un sistema obligatorio para poder registrar precisamente todos los objetos espaciales y también los lanzamientos. ¿Y esto para qué nos va a servir? Pues para poder mejorar la identificación precisamente de cada uno de estos objetos. No es que yo envío, lanzo y pues ahí quedó. Todo tiene que estar completamente registrado y esta información registrada pues va a ser remitida a las Naciones Unidas, que va a mantener el registro central y final de todos estos objetos. En cuanto al punto número 5, vamos a ver el acuerdo que rige las actividades de los estados en la Luna y también en otros cuerpos celestes. Y este tratado fue firmado en 1979. ¿Y de qué nos va a hablar? Pues va a ampliar un poquito lo que ya se dijo en el Tratado del Espacio Ultraterrestre. Entonces, aquí habla específicamente de la Luna y de sus recursos. Entonces, vamos a promover aquí un régimen internacional para su explotación, entre comillas, pero de forma pacífica. Entonces, sigamos por favor. Cuando hablamos del contexto peruano y ese pequeño preámbulo, ¿no? Como para poder entender, el Perú es signatario, es decir, ha firmado el primero y el tercero del que estábamos hablando. Pero hasta ahora, digamos que no contamos con una legislación interna integral para poder desarrollarlos completamente. Entonces, esto va a reforzar una necesidad de política espacial moderna para todos. Entonces, en este marco normativo peruano vigente, vamos a observar lo siguiente. Continuemos. Uno, la infraestructura de datos espaciales, y también conocida como IDEP. Esto mediante el Decreto Supremo número 069-2011 de la Presidencia Nacional del Consejo de Ministros. Otro, el Decreto Supremo número 133-2013, también Presidencia del Consejo de Ministros, y la Resolución Ministerial 241-2014 de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Y de qué trata cada uno? Pues el primero, que va a ser el decreto que va a establecer precisamente la creación de este portal GeoIDEP, va a ser una plataforma digital que va a integrar y organizar toda la información geoespacial del Perú. Entonces, ¿quién va a administrar este GeoIDEP? Pues la Oficina Nacional del Gobierno Electrónico de Informática, también conocida como ONGEI. Entonces, el GeoIDEP, ¿qué va a hacer? Va a permitir que las entidades, tanto públicas como privadas, puedan compartir datos, mapas, servicios geoespaciales. ¿Y para qué? Para poder promover precisamente la transparencia de la planificación territorial y la toma de decisiones en cuanto al espacio aéreo, digámoslo así. Entonces, ¿cuál es su importancia dentro del marco espacial? Aunque este decreto no necesariamente nos habla del espacio ultraterrestre, como es el Tratado número 1, pues va a sentar ya unas bases responsables para poder tener toda la información geoespacial del Perú. Entonces, GeoIDEP, ¿qué va a constituir? Pues un pilar técnico y normativo que va a respaldar precisamente la gestión de nuestro territorio y también del intercambio de datos e información. En cuanto al Decreto Supremo número 133-2013, tenemos algunas disposiciones principales también. Uno, ¿de qué se va a encargar? Pues del intercambio precisamente de estos datos georreferenciados. Es decir, va a exigir que se citen las fuentes originales de dónde se están sacando estos metadatos, digámoslo así, y actualizando toda la información para poder asegurar la calidad de la misma. Entonces, también se va a priorizar este intercambio de información crítica que va a ser destinada a la gestión de riesgo, de desastres y también de inversión pública, que es muy importante, ya saben ustedes, para el contexto espacial. Entonces, también tenemos, por ejemplo, la resolución ministerial que nos habla de una implementación técnica cuyo objetivo va a ser establecer algunos estándares un poquito más técnicos y unificados que nos van a permitir que las instituciones del Estado peruano pues puedan intercambiar y compartir datos espaciales para poder fortalecer precisamente este portal GeoIDEP, la gestión pública digital y también la integración geoespacial.
Entonces, eso es lo importante, digamos, de estos 3 decretos y resoluciones ministeriales que nos hablan de la estructura de los datos espaciales del Perú. Bien, continuemos, por favor. Aquí también tenemos un marco normativo vigente desde el 29 de agosto, que es la ley 30339. Es la Ley de Control, Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo Nacional. Es decir, nuestro espacio ultraterrestre, debemos entenderlo así, no va a terminar donde acaba el espacio aéreo. Entonces, ahí va a comenzar un verdadero reto, ¿no es cierto? Es un desafío esto. Entonces, antes de hablar netamente de este marco peruano, vamos a definir algunos parámetros, digámoslo así. Entonces, ¿de qué nos habla este marco normativo? Uno, de consolidar la soberanía vertical del Estado peruano. Es decir, vamos a delimitar la jurisdicción que va a preceder a este espacio exterior. Dos, vamos a proporcionar un marco operativo y técnico para la interoperabilidad entre las distintas instituciones, ya sean civiles o militares. Es decir, que haya una comunicación extensa entre ambos y pues que se tengan tecnologías, ¿no? Tecnologías para poder complementar toda esta información del espacio GeoIDEP que les decía y toda esta vigilancia que se debe tener del espacio aéreo nacional. En cuanto a complementar la infraestructura del espacio nacional, pues tenemos en primer lugar nuestro programa PeruSat 1 y el GeoIDEP, que es de lo que les estaba hablando. Y aquí pues vamos a definir precisamente estos parámetros, uno de seguridad, dos de comunicación y tres de identificación de las aeronaves dentro de nuestro espacio aéreo. Entonces lo que buscamos aquí es fortalecer la preparación jurídica, y también las técnicas, digamos, del país ante futuras legislaciones. Entonces, esto también nos podría servir en el futuro para lanzamientos orbitales desde nuestro territorio peruano. Entonces, aquí digamos que ya estamos sentando las bases para poder en el futuro lanzar objetos espaciales. Sigamos, por favor. Entonces, de esto es de lo que les estaba hablando. ¿Qué sucede con el espacio aéreo? Que precisamente no termina donde comienza, ¿no? El espacio ultraterrestre. Es decir, ahí hay un límite, digámoslo así. Es un punto de transición que pertenece a la soberanía de todos los estados, de cada uno de los estados, y es un patrimonio que tienen en común todos los estados. Y antes no estaba completamente delimitado, pero ahora sí, y para intentar definirlo, pues el físico Theodor van Karman propuso en 1957 precisamente una línea. Seguramente ustedes ya lo han escuchado antes, ustedes que aman la astronomía, tanto como yo, que aman el espacio, entonces seguramente hemos escuchado, ¿no? Esta línea de Karman situada ahí, como ven en pantalla, a 100 kilómetros equivalentes a 62 millas y sobre nuestra superficie, ¿no es cierto? Esta línea imaginaria, porque bueno, no es que la línea esté dibujada, ¿no? En el espacio, esta línea imaginaria nos va a señalar precisamente este punto donde el aire se va a volver tan tenue que un vuelo aerodinámico va a ser un poco más difícil. Entonces no se va a poder, solo va a establecer un límite físico, digámoslo así, de nuestra atmósfera y del espacio exterior, sino que también va a establecer un límite simbólico y jurídico. Es decir, es el lugar donde terminan las leyes nacionales del espacio aéreo y van a comenzar las leyes de dominio del derecho internacional, del dominio espacial internacional. Sigamos, por favor. Entonces, ¿cuáles son las iniciativas y los proyectos recientes en mi país? En primer lugar, tenemos el proyecto de ley del puerto espacial en Piura. Esta es una iniciativa muy interesante, todos estamos emocionados con esto, especialmente a quienes nos encanta el espacio, quienes en un futuro soñamos que todas las disciplinas se unan para que podamos hacer historia, digámoslo así. ¿Y qué sucedió aquí? Pues durante el Foro de la Cooperación Económica en Asia-Pacífico, APEC, el Perú nos sorprendió, pues anunció un acuerdo histórico con la NASA para poder construir el primer puerto espacial en Piura.
en Talara específicamente. Y este proyecto pues va a marcar un punto muy importante de inflexión en nuestra historia porque nos va a proveer de tecnología espacial, va a integrar al Perú a la creciente industria del espacio. Ustedes han avanzado muy bien en su industria espacial y aunque creo que en general a toda América nos falta un poquito, ¿no? Darle con todo. Bueno, Estados Unidos está muy bien implementado, pero me refiero a Latinoamérica, digámoslo así, pues yo creo que poco a poco vamos a estar avanzando porque ya tenemos leyes, ya estamos caminando sobre pasitos cada vez un poquito más sólidos, no estamos caminando a ciegas. ¿Y ustedes recuerdan qué es un puerto espacial o por qué alguien me podría decir, para hacer un poco dinámico esto y que no se duerman, qué es un puerto espacial? ¿Alguien? Anímense. No hay voluntarios. Ah, entiendo que esta grabación no es una grabación. Ya, bueno, continuemos. No quieren que les repitan varias veces, ¿eh? Bueno, un puerto espacial es una instalación que va a estar destinada precisamente al lanzamiento, al control y también al aterrizaje de diferentes vehículos espaciales. Entonces, y no solo vehículos espaciales, sino también satélites. ¿Y qué es importante aquí? Pues que va a contar con plataformas, ya sean de lanzamiento, de control y comando, y también algunos otros tipos como hangares de preparación. Entonces, ¿por qué Perú ha elegido Talara para que podamos aquí establecer este puerto espacial? Pues en primer lugar es la ubicación, que no es casual. Al estar cerca de una línea ecuatorial, Talara nos va a requerir, digamos, menor cantidad de combustible y va a permitir alcanzar órbitas un poquito más estables. En cuanto a la importancia del desarrollo nacional, para el Perú esta es una propuesta muy importante que poco a poco se tiene que desarrollar, pues nos va a traer una diversificación económica, porque va a ingresar un sector precisamente de alta tecnología y también vamos a tener enorme proyección internacional. Además de esto, vamos a tener atracción de inversión extranjera, que es importante, y también nos va a permitir utilizar nuestro espacio para poder crear una infraestructura que sirva, digamos, a agencias, no solo a la agencia peruana, sino a agencias globales y que en el futuro podamos juntarnos con otras agencias. En cuanto al desarrollo científico y educativo, pues esto también es un lado positivo, pues van a promoverse muchas más carreras STEM, vamos a fomentar a la investigación nacional, a la Ingeniería, ingeniería, a las telecomunicaciones y a las ciencias aplicadas. entonces, Entonces, ¿cuándo? ¿cuándo vamos a desarrollarlo? Ya Porque ya tenemos fecha. La fase 1 va desde el año pasado, que se firmó el convenio, digámoslo así, hasta el 2026. Y aquí pues ya se están previendo algunas plataformas de lanzamiento, construir estas plataformas de lanzamiento y también el centro de control. Desde el 2027 al 2028, pues se quiere implementar los hangares y también hacer las pruebas iniciales. En cuanto a la fase número 3, que va a ir desde el 2029, la operatividad plena de todo el puerto espacial. Esperemos que se pueda construir y establecer todas estas bases hasta el 2029, pero vamos a ver, ¿no? A veces pasan cosas en el camino, pero esperemos que sí, se pueda lograr hasta esa fecha establecida y según el cronograma. En cuanto al impacto económico y social, ¿la construcción de un puerto espacial va a generar impacto significativo? Sí, pues van a haber también empleos, más de 15 millones de empleos a nivel nacional, modernización de infraestructura, también se va a modernizar carreteras, porque no es que uno construye un puerto y está alejado, ¿no? Pues todo mejora en el lugar y alrededor. Entonces también va a haber turismo científico, tecnológico, vamos a traer investigadores, inversionistas, representantes de otros lugares.
Entonces, los avances institucionales y el respaldo oficial también están dados por nuestro gobierno nacional. Ustedes saben que a veces el gobierno, un poquito que no, según cambian los mandatarios, según suceden cosas en el país, pues un poco que se frenan las cosas que para algunos países no son tan importantes o de vital importancia como el sector salud, educación, entre otros. Entonces, yo creo que este proyecto, como ya está en marcha, pues poco a poco ya está prestando, digamos, interés de diferentes entes, no solo políticos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, no se va a detener. Y en octubre del 2025, el Ejecutivo presentó ante nuestro Congreso de la República, pues el proyecto para declarar precisamente de interés nacional esta construcción y también de necesidad pública para nuestro país, porque necesitan consolidar, digamos, este proyecto y que no quede en el olvido, ¿no? Que no quede en una simple firma, como están viendo ahí, o dos firmas, y pues ahí acabó todo, sino que ahora es de interés nacional, de interés público, de interés privado. Entonces, como que todos están entusiastas por la construcción de este pueblo, de este puerto espacial. Y bueno, el documento no solo ha sido respaldado por el Congreso, por nuestros mandatarios, sino que también por la Fuerza Aérea del Perú, también por la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, que es nuestra Agencia Espacial de Perú, CONIDA, y también la Dirección General de Aviación Civil y algunas otras instituciones clave para poder desarrollarlo. Entonces, sigamos, por favor. Aquí quisiera que escuchen un poquito cómo se dio la noticia en mi país cuando hablaron del puerto espacial. Si es que tiene audio, por favor. Sí, sí tiene. A ver, A ver, permítame permítame porque porque creo que hay creo que hay que que hacer algo hacer algo más. más. Creo que es Creo porque que es estoy porque estoy compartiendo compartiendo en la en misma, la misma, o sea, porque o estoy sea, porque estoy presentando en presentando en donde estoy en donde el estoy Meet. en el Meet. Entonces, Entonces, déjenme ver déjenme ver cómo puedo cómo puedo compartirlo y ahorita compartirlo y si quieren ahorita si quieren regresamos. regresamos. Y si Y Sí, no quieres hay si quieres problema. continuamos mientras va Sigamos. continuamos mientras Dani. va Dani. Claro que sí. Por supuesto que sí. Ya, entonces, siguiente diapo mientras descarga, por favor. Bien, entonces tenemos algunas iniciativas y proyectos recientes, como por ejemplo Artemisa, firmaron aquí. Pues en el contexto general, el 30 de mayo del 2024, el Perú se convirtió en el 41º país al suscribirse precisamente a estos acuerdos de Artemisa. Y pues hubo una iniciativa, ¿no? Liderada por la NASA y también el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que también buscaban promover precisamente la cooperación internacional en la exploración espacial pacífica del espacio ultraterrestre. Recordemos que hemos firmado, ¿no? Todos estos tratados. Entonces, la ceremonia de adhesión se dio en Washington, D.C., con la presencia de nuestros cancilleres y también de administradores de la NASA. Y tuvimos algunos objetivos principales aquí, como promover la colaboración científica y tecnológica entre Perú y Estados Unidos, y también impulsar la participación peruana en proyectos tanto internacionales
como nacionales, ya sean de exploración lunar y también de exploración marciana. ¿Y cuál es la importancia aquí para Perú? Pues va a posicionar todo esto, posiciona a nuestro país dentro del diálogo global sobre el derecho espacial y también sobre la exploración internacional. Entonces aquí un poquito como un dato histórico, que durante el discurso el canciller destacó precisamente el legado, ¿no?, de Perú en la observación astronómica y mencionó un sitio arcoastronómico de nuestro país, que es el Chanquillo, que tiene más o menos 2.300 años de antigüedad, es muy, muy antiguo, como un símbolo de vínculo de nuestro país y el estudio del cosmos. Esto es importante porque estaríamos ligados no solo a la exploración espacial en los científicos, sino muy arraigados, digámoslo así, desde el corazón. En cuanto a la proyección internacional, el Perú se une, ¿no? Argentina, Brasil, a Colombia, Ecuador, a ustedes, México y a Uruguay, como países latinoamericanos representantes precisamente de todo este espacio. Entonces, esto es muy importante porque no solo nos deja, ¿no?, como que en la cola de todo esto, sino no seremos pioneros, pero poco a poco estamos sentando las bases que en el futuro nos van a servir para la exploración espacial, para que nosotros también podamos ponernos a la vanguardia, a la cabeza de todo esto y pues podemos avanzar en la exploración espacial y en esta carrera espacial. Bien, sigamos por favor. También hay otras iniciativas de otros proyectos, como la cooperación con la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Y esto, pues, en materia espacial netamente, para fortalecer la innovación, la regulación, la seguridad espacial. Y todo esto se hizo de la mano del Comando Espacial de Estados Unidos y nuestra Fuerza Aérea del Perú. Participaron diferentes instituciones como CONIDA, que es nuestra agencia espacial, la Fuerza Aérea del Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores. También nosotros ahí consolidamos la diplomacia, digámoslo así, tanto científica y a futuro de la legislación espacial peruana. Es decir, no solo estamos firmando tratados, sino que estamos procurando estar siempre vigilantes de los mismos y no quedarnos en papel y letras, sino que también ejecutarlo. En cuanto a incorporar buenas prácticas internacionales también de gestión responsable y segura del espacio aéreo, que también es importante para nosotros. Sigamos, por favor. Bien, y aquí están viendo en pantalla nuestra agencia espacial, la Agencia Espacial Peruana, que es CONIDA, y aquí ellos van a estar encargados, van a ser el ente encargado desde el 2025 al 2035, precisamente de todo lo que estamos hablando en esta ponencia de la política espacial nacional y en qué se van a centrar en algunos pilares de investigación y desarrollo, de cooperación internacional, de educación e información científica. Aquí cabe destacar que en educación científica no es que solo tengamos en el país ingenieros, solo tengamos médicos, solo tengamos abogados, sino que vamos a necesitar personas especialistas en el ámbito espacial. Entonces, pues tendremos médicos espaciales, tendremos ingenieros espaciales, tendremos personas que se encuentren dentro del marco legislativo espacial, es decir, abogados que se encarguen de este rubro específicamente, y no solo ellos, también comunicadores, porque yo puedo estar dando ahorita una noticia, puedo estar hablándoles del espacial, de todas las leyes, normas, pero ¿cómo lo entiende la población? La población muchas veces no lo entiende en palabras técnicas, sino que, sino que aquí hay un poco de eco por ahí, sino que necesitamos transformar esa información que sea un poco más digerible para la población en general y pues que todos puedan entenderlo, porque no sé si a ustedes les ha pasado en su país que muchas veces ustedes como estudiantes, como personas apasionadas por este rubro, dicen, ¿no? Medicina espacial o ingeniería espacial y todos, pero ¿qué es eso? Eso no es prioridad o qué significa y un poquito que van perdidos, ¿no? Pero en cambio cuando transformamos la información técnica a datos más digeribles,
entonces todos lo entienden mejor y entienden por qué es muy importante, por qué debemos desarrollarla y por qué todos deberíamos cooperar. Y también algunas aplicaciones satelitales en salud, medio ambiente y agricultura, pues todo va de la mano. Sigamos, por favor. Bien, en cuanto a retos y oportunidades, ya estábamos hablando de todo lo que se quiere hacer, de los marcos normativos, de algunas alianzas estratégicas que firmó Perú con otros países, también de algunos acuerdos internacionales, y esto es muy importante, todo es muy importante. Pero, ¿qué sucede? Algunas veces nosotros hablamos, ¿no?, de lo bonito, de las oportunidades que nos trae, pero ¿cuáles son los retos? Porque el camino no es llano. Muchas veces tenemos pasitos que dar, pasitos que recorrer y pues hay algunos retos jurídicos, institucionales y también retos académicos. En cuanto a los retos jurídicos, por ejemplo, tenemos una ausencia de ley marco de actividades espaciales. Si bien es cierto, yo les estaba hablando de algunas resoluciones ministeriales que ya tenemos establecidas, de datos geoespaciales, de nuestro territorio, sobre los datos de vuelo, sobre las restricciones, sobre la legislación en cuanto a los vuelos, pero ¿qué es lo que sucede? No tenemos una política, digámoslo así, bien establecida que tenga que ver con actividades espaciales netamente. Entonces, sí nos hemos suscrito al tratado número 1 y al número 3 del que les estaba hablando, pero necesitamos de estas políticas regulatorias específicas. En cuanto a la parte institucional, falta un poquito, ¿no? Integrar algunos sectores de defensa, educación, salud y transporte, porque todos van de la mano. La defensa y la educación, la salud y el transporte, porque si es que queremos crear una base, digamos, un puerto espacial, no solo vamos a necesitar de personas de cierto rubro, todo el país tendrá que encaminarse para poder crear este puerto espacial, tener especialidades, ser capacitados en diferentes áreas y pues personas que tengan la disponibilidad y las ganas de querer hacerlo y llegar al objetivo, ¿no es cierto? En cuanto a la parte académica, pues tenemos la necesidad, esa necesidad imperiosa que les decía, de formar especialistas profesionales multidisciplinarios con áreas específicas. Y en cuanto a las oportunidades, el puerto espacial puede convertirse en el motor del desarrollo científico, tecnológico y normativo de nuestro país, pero también el puerto espacial puede convertirse en una oportunidad no solo para Talara y Piura, sino para todo nuestro país en general. Entonces, como que la gente ya se vuelve entusiasta, ya quiere participar y pues todo esto mueve la economía nacional, que es una parte importante también para esto, y pues todos se ponen en marcha. Siguiente, sigamos, por favor. Bien, en cuanto a las conclusiones y la visión a futuro, aquí vamos a ver que la legislación espacial peruana está en transición. Sí, tenemos marcos normativos, tenemos leyes establecidas, pero todavía estamos caminando hacia tener leyes bien formadas, una legislación espacial netamente espacial que suscriba esos tratados, lleguemos hasta los 5 tratados y pues los podamos cumplir a cabalidad. Pero eso no va solo en palabras, ¿no? A medida que avanzamos con las leyes, pues también tenemos que ir desarrollando la parte práctica, digámoslo así. Estamos ahorita en la teoría. En cuanto a mi país, necesitamos leyes específicas de actividades espaciales también, actividades espaciales, es decir, no solo sino de cómo lo vamos a hacer, quiénes lo van a ejecutar. Y también el proyecto del puerto espacial en Piura, que como les decía es una gran oportunidad, todos están hablando aquí de eso, y pues esperemos que se concrete en el tiempo establecido del que les estaba hablando, y también fortalecer el marco jurídico y la cooperación internacional. Yo espero que con el tiempo, pues todos los países podamos colaborar en esto y pues no tengamos restricciones, ¿no? Si tú eres peruano, trabajas aquí. Si no eres peruano, no. No esperemos que se formen vínculos con otras naciones. Sigamos, por favor. Bien, entonces aquí vamos a ver que regular el espacio no es limitarlo, es asegurar que nuestra presencia allá arriba sea responsable, pacífica
y duradera. Entonces, con estas palabras finales, sigue por favor. Aquí les muestro las fuentes consultadas. Sigamos. A ver si les interesa un poquito para poder contrastar un poco la información con México también, que me encantaría. Sigamos, por favor. Y pues muchas gracias por ver esta presentación. Quedo atenta a sus preguntas, dudas, comentarios. Excelente, muy Excelente, bien. muy bien. Déjenme ver si Déjenme ver puedo si proyectar puedo el proyectar video el que nos video había que nos faltado. había Espérenme un faltado. poquito. Espérenme un poquito. Asimismo, este compromiso entre ambas entidades permitirá impulsar la investigación y el desarrollo de tecnologías avanzadas y abrir las puertas a la campaña de lanzamiento de cohetes sonda, programado para el 2028, proyecto que fortalecerá la capacidad de nuestro país para participar en misiones científicas internacionales. Universidad Andina del Cusco, apasionada por la exploración espacial, por la ciencia y por la medicina espacial. Este es un tema que particularmente me encanta, es más allá del planeta, qué le pasa al cuerpo humano en el espacio. Yo sé que ustedes previamente han estado dando una serie de ponencias sobre microgravedad, ambientes extremos, entonces este va a ser un pequeño resumen, un pequeño recordaris de todos esos temas que ampliamente ustedes ya han estado estudiando. Entonces, antes de que comience toda la ponencia y olvidar, quiero agradecer a Cosmoblastos y a la Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería de México por la invitación y por hacer esta serie de ponencias posible. Ahora sí, vamos. Luis Pasteur es uno de los grandes pioneros de la microbiología y él dijo alguna vez, las ciencias aplicadas no existen, solo las aplicaciones de la ciencia. ¿Les suena esto un poquito loco, verdad? Y es que ¿qué sucede? Nosotros no debemos tener solo la ciencia en explicación, sino también en aplicación. Es decir, aunque la investigación, aunque todo esto sea un poco intangible, digámoslo así, que parezca imaginario muchas veces, es muy útil y tiene alto impacto, y no solo tiene impacto allá, fuera, sino aquí en la Tierra. Y es precisamente lo que nosotros queremos hacer en el futuro, futuros médicos espaciales seguramente, y para el público en general también. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta nuestra ponencia? Pues, en primer lugar, describir cómo la microgravedad afecta a los sistemas clave, músculo esquelético, cardiovascular y nervioso, explorar los desafíos médicos asociados a la vida en el espacio y también reflexionar sobre la importancia de seguir investigando en futuras misiones espaciales. Bien, vamos entonces. En primer lugar, aquí quisiera que sí me respondan. Quiero hacerles una pequeña preguntita. ¿Alguien aquí sabe qué pasa con la altura de un astronauta después de estar unos días en el espacio? Yo sé que ustedes ya lo saben. Vamos, hagamos esto dinámico. Sí, sí, Paula, dime, por favor, te Ah, escucho. hola, buenas noches. Pues según yo, lo que me acordaba era como que se hacen un poco más altos porque debido a que no hay ese peso sobre ellos que haga que su columna esté como curveada, como que se estira un poco, como que se le quita la curva y como que se hacen un poquito más altos, ¿no? De lo que yo me acuerdo. Precisamente, Paula, muchas gracias por animarte. Y es eso básicamente. Los astronautas, ya que no tienen sobre la columna, como decía Paula, un peso, entonces nosotros recordemos que tenemos una lordosis y una cifosis fisiológicas. Entonces, ellos van a aumentar unos 2 a 5 centímetros aproximadamente en un ambiente que se encuentra en microgravedad. Y es precisamente de lo que ahorita están viendo en pantalla. Microgravedad, el cambio invisible.
En la Tierra la gravedad nos mantiene anclados, ¿no es cierto? En el espacio, la microgravedad va a hacer que todo cambie. Imaginamos o tratemos de imaginar que flotamos 24/7, estamos así, flotando en el espacio, y imagínense que así flotando tienen que comer, dormir, lavarse los dientes, sin poder apoyar los pies sobre el piso y no tener precisamente una distribución de líquidos sin el esfuerzo de los músculos o la presión sobre los huesos. Entonces, la vida en la Tierra se ha desarrollado bajo ciertas condiciones, ¿no es cierto? Ciertas condiciones influidas por la microgravedad, o bueno, en realidad por la gravedad en general. Y por lo que hay muchos organismos que están constantemente sometidos a fuerzas, entre todos esos nosotros, ¿no es cierto? A unas fuerzas de carga que van a proporcionar una gama de estímulos entre mecánicos, entre fisiológicos, y estos estímulos van a ser esenciales para nuestro funcionamiento. ¿Y qué es lo que sucede con la falta de gravedad? Pues va a haber una pérdida precisamente de toda esta estimulación mecánica, fisiológica, sobre las células y sobre los tejidos. Y entonces esto es lo que caracteriza a la microgravedad. Y ahí estamos observando en pantalla las consecuencias fisiológicas de la microgravedad. El impacto de la ingravidez, qué es lo que hace, ¿verdad? En primer lugar, se pueden ver numerosos, en todo nuestro cuerpito, numerosos órganos y aparatos que los vuelos, ya sean de corta o de larga duración, van a influir sobre todos estos, van a crear una serie de tensiones fisiológicas que van a resultar precisamente en un deterioro de toda la integridad estructural y funcional de nuestro organismo. Entonces va a haber un pequeño desequilibrio, digámoslo así, entre todas estas fuerzas. Entonces va a haber un desequilibrio específicamente en el líquido intersticial. Estamos viendo ahí que la gravedad va a empujar todos estos fluidos en dirección caudal. ¿Y qué va a pasar? Pues los músculos van a dirigir precisamente estos fluidos en un sentido contrario, ¿no es cierto? En sentido cefálico, se van a ir hacia arriba. Eso sucede normalmente en la Tierra. En la Tierra, digamos que tenemos el equilibrio, ¿ya? Este es el estado de desequilibrio. En la Tierra, la gravedad, los músculos, todos estos van a distribuir nuestros fluidos de manera que el organismo tenga una estructura, digámoslo así. Pero en el espacio estamos observando que estos fluidos van a comenzar a ir hacia la parte superior, hacia la región cefálica, y pues, ¿qué va a pasar? Se van a acumular en el tórax, en el corazón, entonces va a haber variaciones de presiones, más o menos va a aumentar todo esto en un 40%, y todos los líquidos de las piernas se van a desplazar hacia la cabeza y van a alterar precisamente toda esta estructura. Entonces ahí vamos a tener algunas consecuencias, ¿no es cierto? Y estas variaciones pues van a ser las responsables de las alteraciones que poco a poco vamos a estar desarrollando a lo largo de esta ponencia. Bien, vayamos con los músculos y huesos, es decir, el sistema músculo-esquelético. En el espacio que vamos a observar, pues los músculos no van a tener que vencer la gravedad. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de todo esto? Una atrofia muscular acelerada. Y así como estamos observando en pantalla, vamos a entender o recordar un poquito que la atrofia va a ser la pérdida de la fuerza, va a haber disminución y también vamos a tener alteración, ya sea por enfermedad o por falta de uso. Un ejemplo de esto es un ejemplo común, digámoslo así, es la pérdida de la masa muscular. ¿Recuerdan ustedes cuando van a rotaciones en el hospital que hay pacientes que se encuentran postrados? Entonces estos pacientes están precisamente teniendo un desgaste, ¿no? Pero un desgaste no porque ellos hagan excesivo deporte, sino porque se encuentran en una posición, están en rigidez todo el día. Entonces esta rigidez, esta falta de movimiento, pues lleva al debilitamiento, al encogimiento y por consiguiente a la pérdida precisamente del músculo. También otra de las cositas importantes que resaltar aquí es la pérdida de la densidad mineral ósea,
que todos ustedes, ¿no? En abreviación, ¿no? En sus historias, DMO. En medida, aquí es importante que podamos recordar que se debe medir, digamos, toda esta cantidad de minerales, ya sea calcio, fósforo, y pues, ¿qué sucede con todo esto? Que estas mediciones se van a usar para diferentes fines, para poder diagnosticar la osteoporosis, para poder determinar tratamientos específicos para algunos de nuestros pacientes, y entonces también para calcular la probabilidad de que los huesos se quiebren, se fracturen, y algunas otras circunstancias o situaciones patológicas que pueden ocurrir. Para poder prevenir todo esto, ¿qué es lo que sucede allá en el espacio? Pues los astronautas van a valerse de algunas máquinas especiales que van a simular este peso carente, ¿no? Y pues entrenan ellos aproximadamente unas 2 horas diarias. ¿Y qué tipo de ejercicio ellos realizan? Pues ejercicio resistido, también conocido como entrenamiento de fuerza, que va a implicar contracción muscular, que va a implicar también fuerza externa para poder mejorar precisamente la fuerza de los músculos, la masa y la resistencia. Y ahí estamos observando también los huesitos, que los huesitos van a sufrir la pérdida de la densidad mineral ósea, que entre un 1 y 1,7 por mes. Y esto sobre todo en estas regiones, ¿no? En la columna, en la cadera, también aquí entre los discos intervertebrales, y también pues todo esto puede llevar o aumentar el riesgo de hernias y también de fracturas, especialmente no cuando están en el espacio precisamente, sino cuando ellos regresan a la Tierra, pues ahí suceden todas estas situaciones, ¿no? En cuanto a los músculos, ahí vamos a ver en pantalla cómo es el entrenamiento de los astronautas. Ahí estamos observando, ¿no? A los astronautas Bob Hines y también Kjell Lindgren, no sé si está corriendo, espero que sí. Y vamos a ver que ellos se van a ejercitar con el dispositivo avanzado de ejercicios resistidos, también conocido como AIRT, y pues ahí estamos observando en la pantalla que usan, ¿no? Un poco de la fuerza, están caminando y todo eso, y pues todo esto para poder evitar este proceso de atrofia, que cuando ellos regresan a la Tierra, incluso se encuentra detectable varios días después de su regreso. Por ejemplo, algunas misiones como Skylab, que fueron las de las primeras estaciones espaciales estadounidenses que han sido diseñadas para que los humanos puedan vivir y trabajar fuera de la Tierra, reportaron precisamente esta reducción del 7 al 10% de volumen en las piernas, y también algunas otras misiones como Mir, que fue la estación espacial soviética, que orbitó la Tierra más o menos en 1900, déjenme recordar, 1986 al 2001, y ellos reportaron hasta un 19% de la atrofia muscular y también de pérdida de la densidad mineral ósea en muchos casos. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que hay diferentes tipos de fibras musculares que a lo largo del tiempo, mientras se encuentran en el espacio, se van a comenzar a degradar a distintas velocidades, no es igual en todos los astronautas, y pues van a afectar precisamente la fuerza y la resistencia. Bien, y ahí estamos viendo que la exposición a la microgravedad va a afectar precisamente aquí, como ven en pantalla, al metabolismo óseo. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues va a reducir el potencial de la diferenciación osteogénica de algunas células mesenquimales. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues va a alterar la expresión de algunos biomarcadores óseos, como la fosfatasa alcalina, la osteocalcina, la pentraxina, que están observando ahí. En pantalla el colágeno de tipo 1, por aquí, el factor de transcripción relacionado con el RAND2, y pues también la beta-catenina. Y en consecuencia, ¿qué es lo que va a suceder? Pues se va a producir la pérdida de la masa ósea, el aumento de la resorción ósea y la reducción de la mineralización. Y todos estos factores, pues, ¿a qué van a predisponer? A que aparezca la osteoporosis. Y el metabolismo muscular no es ajeno a todo este proceso. Ahí también estamos observando en pantalla que el metabolismo muscular también se va a ver afectado
por la exposición a la microgravedad. Va a haber una reducción de la capacidad regenerativa de las células satélite, también va a haber una reducción de la miogénesis y también del crecimiento celular. Entonces va a haber una reducción de expresión de algunos genes, como por ejemplo el PAX7, BM2, y todo esto va a ocasionar que haya un aumento de la miostatina. La miostatina es una proteína que va a actuar precisamente sobre el factor de crecimiento del tejido muscular. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues todo esto va a llevar a principales alteraciones como alteraciones del músculo, como la aparición de la sarcopenia finalmente. Es decir, va a aumentar la atrofia, va a disminuir la fuerza y la resistencia muscular. Entonces, finalmente, va a conllevar la sarcopenia, que no es reductible. Y ya estábamos hablando del sistema óseo muscular. Ahora hablemos un poquito del sistema cardiovascular. Vamos con el corazoncito. ¿Y qué es lo que sucede? El corazón y los vasos sanguíneos. Pues el sistema cardiovascular, que va a incluir precisamente el corazón y todos sus vasos, va a responder a la gravedad. Y pues nosotros al estar de pie, sentados o acostados, muchas veces realizando actividad física o sin realizarla, muchos somos sedentarios, pues vamos a estar sometidos, ¿no?, a la gravedad. Y con todo esto nuestro corazoncito está trabajando bien, pero tan pronto como los astronautas van a llegar a un ambiente de microgravedad y mientras permanecen en la Estación Espacial Internacional, van a suceder una serie de cambios. Es decir, como ya estábamos viendo en anteriores imágenes, ¿qué pasa con los fluidos? Comienzan a subir, comienzan a subir. Entonces, esto va a generar que precisamente haya un desequilibrio. Bien, bien, mil disculpas. Y como les decía, esto va a provocar este desequilibrio. Entonces va a suceder que el volumen plasmático, ese volumen que es la cantidad precisamente de la parte líquida, ¿no?, de la sangre, se va a separar un poquito, ¿no?, de la parte sólida. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues que mientras el volumen va, va a quedarse estancado, los fluidos precisamente van a comenzar a subir, a subir, a subir. Entonces, este volumen de células sanguíneas como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y también las plaquetas, como que van a tener todo nuestro volumen sanguíneo en equilibrio junto, como permanece aquí en la Tierra, sino que va a haber una disociación, una separación. Entonces todo esto va a provocar algunas alteraciones, como las caritas hinchadas, las piernas delgaditas, como ustedes, si es que ven algunas imágenes de los astronautas, pues sus caritas se ven un poquito agotadas, ¿no? Y sus piernitas un poquito delgaditas, delgaditas, y pues el cuerpo va a estar aquí tratando de ajustar precisamente esa cantidad de líquido circulante a este nuevo entorno sin gravedad. Entonces, ¿el corazoncito qué va a pasar? Pues el corazoncito va a tratar de latir menos, va a tratar de realizar menos esfuerzo, y es por eso también que los astronautas van a sufrir, ¿no?, mareos, desmayos, a lo que se conoce como hipotensión ortostática, cuando regresan a la Tierra. Entonces, digamos, consecuente intolerancia ortostática o dificultad precisamente para mantenerse de pie y tener mareos es lo que va a suceder como consecuencia de toda esta disgregación, de todo este cambio de volúmenes sanguíneos. Y a ver, quisiera que para que no estén durmiendo, o pierdan un poquito la atención, pedir a todos que se levanten rápidamente y después se sienten, pero así rápido, sin pensarlo, así como están, así, rapidito nomás, y algunos de repente, los que lo hicieron más rápido y son un poquito más altos y se sentaron rápidamente, pues han sentido algo ahí como que se movió, ¿no? Una pequeña sensación de mareo, algunos incluso algunas miodesopsias, algunas chispitas. Entonces, eso es lo que ocurre con los astronautas cuando vuelven a la Tierra y ellos lo sienten por un periodo un poquito más largo del que ustedes están sintiendo al pararse súbitamente. Entonces, vamos a ver que en gravedad reducida
El corazón ya no necesita trabajar, ¿no es cierto?, contra su peso para poder bombear sangre. Y esta falta de resistencia es que hace que cambie un poco su forma y se transforme y pase de ser un poco, de ser ovalado, esa forma, ¿no?, que nos enseñan en la facultad de manito, ¿no?, y como si fuera un globito lleno de agua, adoptar una formita así como la ven en pantalla, un poquito más esférica, como si fuera un globito lleno de aire, un globito recién infladito, redondito, así. Y esos cambios son reales, o sea, no es ciencia ficción, no es IA, son investigaciones hechas y documentadas. Bien, entonces ya estábamos hablando del sistema musculoesquelético, del sistema cardiovascular, ahora vayamos un poquito a hablar del cerebro y de los sentidos. Nuestro sistema nervioso va a depender de la gravedad, sí, para poder orientarnos. Y sin esto, el cerebro va a recibir algunas señales un poquito confusas de arriba, abajo, derecha, izquierda, de tener el sentido de la orientación. Entonces, se han visto algunos cambios también en la visión. Yo les escuchaba por ahí también hablar del SANS, y así como están observando, ¿no?, en la pantalla, el Sol sale 16 veces al día en la Estación Espacial Internacional, y pues esto va a hacer precisamente que los ritmos del sueño se alteren, que estos cambien. Imagínense ustedes estar durmiendo a gusto en su camita y que estén a cada rato amaneciendo, 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 pues a veces, y que ustedes piensen que es de noche todavía, es decir, hay una variación en el ritmo circadiano, el cuerpito un poquito que, ¿no?, dice, ¿qué está pasando aquí, no? Esto es inusual. Obviamente los astronautas se preparan para todo esto, pero no están exentos de sentirlo. Bien, y aquí vayamos con las estadísticas. Hasta un 70% de los astronautas en misiones espaciales prolongadas van a sentir precisamente cambios en sus ojitos, en la estructura de su cerebro. ¿Y cuál va a ser la causa principal? El desplazamiento nuevamente de los fluidos, de lo que tanto estamos hablando, que hace que desde la parte inferior hasta la superior, toda esta explosión, ¿no?, digámoslo así, para que puedan entender, lo que se va hacia la parte superior, pues hace que se alteren muchas regiones de nuestro cuerpo. Entonces, esto que hace que se altere el rendimiento durante la misión, y en algunos casos, podría dejar incluso secuelas permanentes. Entonces aquí vemos, ¿no?, algunos cambios estructurales cerebrales, como el aumento del volumen ventricular, el desplazamiento ascendente del cerebro, cambios en la forma de la glándula pituitaria. Recordemos un poquito aquí, ¿no?, de anatomía, que la glándula pituitaria es esa pequeña glandulita que tiene una formita de guisante, que está situada en la base del cerebro. Recuerden ustedes la silla turca, el hueso esfenoides, de lo que tanto hablamos en anato. Pues esta es la glándula maestra del sistema endocrino, ya que va a producir la liberación de muchas hormonas que van a controlar muchas otras y también funciones corporales. ¿Y qué es lo que pasa con el desplazamiento de los fluidos en el cerebro? Pues van a conllevar algunos cambios, ¿no? Alguna redistribución ascendente de estos fluidos hacia el cerebro, como ya veníamos mencionando. Y también hay algunos cambios en los ojitos, pues aquí va a haber un aumento de la proporción del nervio al entrar al ojo. Ustedes recuerden, ¿no?, el agujero óptico por donde el nervio ingresa al ojito. Aquí está su globo ocular, aquí está la parte posterior. Entonces es esa zonita, ¿no?, que cuando hay alguna obstrucción, comienza a traer visión borrosa, a haber un aumento. Al haber un aumento precisamente de un volumen ocular, va a presionar, ¿no?, el nervio contra la pared. Entonces esto va a hacer que aumente la visión borrosa y algunas incomodidades a este nivel. ¿Y pues por qué? Porque precisamente cuando hay un aumento de volumen de la presión intraocular, pues ¿qué va a suceder? Esos lentes que tenemos en nuestro ojito, el cristalino, por ejemplo, o la córnea, pues van a modificarse un poquito, van a hacer que la luz refractada vaya en diferente dirección, digamos, es decir, la imagen no se va a enfocar adecuadamente sobre la retina, y esta presión precisamente sobre la pared pues va a modificar toda esta estructura y hacer que el astronauta vea un poquito más borroso.
Y también aquí el desplazamiento de la sangre venosa, que la ingravidez que va a hacer precisamente que la sangre en las venas se desplace hacia la cabeza y también hacia los ojitos. Y muchas veces estos van a estar un poco edematizados. ¿Y cuáles son otros desafíos médicos? Pues en primer lugar, aquí creo que sí, ¿quién está levantando la manito? Dani, A sí, ver, dime. Daniela, coméntanos. Ah, sí, es que yo quería, bueno, quería comentar una pregunta que no sé si sea, verdad o mentira, pero yo una vez había escuchado que no se podía como tal, por decirlo así, llorar en el espacio porque podías quedar ciego de alguna manera. Entonces no sé si eso sea verdad o sea mentira o cómo es eso. Ya, Dani, sí. Yo también he escuchado eso, pero no es que como tal, digamos que no se puede llorar, sino que imagínate que tú lloras y tus lagrimitas se quedan ahí. Ustedes han visto cuando están haciendo sus experimentos de burbujitas, las burbujitas se quedan ahí. Cuando se están lavando el cabellito también no está ahí mojadito. Incluso han visto ese experimento de que exprimen la toalla y el líquido no es que sale y gotea hacia la parte de abajo, no es cierto, sino que se queda ahí, ¿no? Como un fluido estancado. Entonces imagínate que tú lloras y ese fluido se va a quedar ahí en tu ojito, pues va a hacer que aumente la presión intraocular y pues no es que vayas a quedar cieguito, pero sí puedes lesionar gravemente el nervio óptico, que eso sería, digamos, el peor extremo, ¿no? Pero para eso se toman algunas precauciones. Pero sí puede suceder en caso extremo de lesión del nervio óptico, y eso pues si es que lloras mucho, ¿no? Pero los astronautas están entrenados precisamente para no llegar a esos extremos, ¿no? Es que nosotros de la noche a la mañana nos van a subir, ¿no? A una nave, nos van a llevar y nosotros vamos a estar gritando, no quiero que me lleven, y cuando estemos allá, pues vamos a comenzar a llorar y todo se va a acumular ahí. No pasan esas cosas, se tienen las precauciones del caso, pero sí en casos extremos podría suceder. Sí, Dani, no sé si es que absolví tu pregunta. Sí, muchas gracias. Bien, Dani. Continuemos entonces. Ahí ahora estamos hablando de otros desafíos más allá de la microgravedad. Y pues aquí vamos a ver que la microgravedad es el inicio de todo, ¿no? De todo el reto. La salud en el espacio va a estar influida por un cóctel de situaciones. Vamos a tener inmunidad reducida, radiación cósmica, alteraciones del sueño, salud mental en aislamiento, estrés crónico y también la hipoxia intermitente. Entonces son una serie de condiciones, no es solo la microgravedad, que es la que más ampliamente está estudiada, digámoslo así, pero tenemos también otra serie de condiciones que pueden afectar seriamente la salud del astronauta. Entonces, para todo esto, que son retos en la medicina, que genera, ¿no? Este entorno de estar encerrados, de un ambiente hostil, que nos van a obligar, ¿no? A replantearnos en el futuro cómo practicamos la medicina con los astronautas allá arriba. Entonces, una preguntita rápida para todos ustedes antes de seguir con las diapositivas. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha sentido jet lag? ¿Han hablado de esto alguna vez o lo han escuchado este término? ¿Sí? ¿Alguien? ¿En sus manitos? ¿Sí? ¿El quiere? Sí, ya bueno. Este jet lag va a ocurrir cuando en el cuerpo, bueno, el cuerpo se va a desincronizar, digamos, que con la hora de la zona horaria a la que está llegando. Nosotros tenemos una hora de diferencia. Ahorita yo entiendo que aquí son las 9:59 y allá las 8:59, ¿no es cierto? Pero hay otros, hay otros lugares. Ya, yo estaba un poco más ronquita. Hay otros lugares en los que la diferencia horaria es, por ejemplo, si es que de aquí me voy a Francia, 14, bueno, de 10 a 14 horas en un vuelo, ¿no? Y es ahí donde se siente esa diferencia un poquito mayor. Y como que yo llego, estoy de noche yéndome en el avión, llego y es de día, de noche, o sea, cambia un poco, ¿no? Todo, entonces esta gran diferencia horaria va a cambiar la rutina del sueño, va a mantenernos o hacernos sentir un poquito más cansados, un poquito más desorientados.
Entonces, esto es lo que también le sucede a los astronautas cuando están ahí arriba. Y esto puede hacer que duele un poquito la cabeza, que se altere el apetito también. Y pues en el espacio es como tener un jet lag todos los días. Para eso se entrena, ¿no? ¿Y cómo es que se podría aliviar el jet lag? Pues ajustar un poquito el horario del sueño al lugar del destino, evitar la cafeína, que es estimulante, también exponerse poco a poco a la luz natural para poder reajustar este reloj circadiano, este reloj interno. Y esto es solo, ¿no? Como una pequeña distracción a la exposición para que no se duerman. Bien, y aquí hay un videíto que también es otra de las cositas, la radiación, ¿no? Que también es un problema en el espacio. Y ahí vamos a ver que uno de los aspectos más peligrosos, ¿no? De viajar a Marte es la radiación, los diferentes tipos que se van a encontrar cuando se viaje a Marte. Y si bien es cierto, la Estación Espacial Internacional va a velar por todo esto, va a estar pendiente de todo esto, se encuentra esta Estación Espacial Internacional dentro de este campo magnético y que protege a la Tierra. Pero ¿qué es lo que sucede cuando viajen a Marte? Van a estar un poquito más lejos y pues en el espacio profundo ya no va a haber esta protección. Entonces todo esto va a conllevar a un riesgo humano que puede tener algunos peligros, ¿no? Para la salud precisamente. Entonces, aquí vamos a ver que se puede dañar el sistema nervioso central, puede haber algunas alteraciones de la función cognitiva, puede haber cambios en el comportamiento, también podría aumentar el riesgo de generar cáncer y también pueden haber algunos otros peligros, ¿no? Como náuseas, vómitos, anorexia, fatiga, cataratas, enfermedades cardíacas también y enfermedades circulatorias. Entonces, el programa clave de investigación humana de la NASA va a estudiar cómo esta radiación va a afectar el cuerpo y, aún más importante, cómo proteger al cuerpo, porque no solo podemos estudiar la enfermedad, sino la prevención y cómo curarla si es que ocurriera algo devastador, ¿no? Y precisamente se están investigando todas estas formas para poder tomar contramedidas, ¿no? Si es que hubiera algún riesgo biológico. Y pues hay lugares de investigación terrestre que están descubriendo posibles soluciones precisamente para mantener a nuestros astronautas seguros. Y pues ya estamos viendo que la radiación es un riesgo. Otro de los riesgos a los que se someten los astronautas es el aislamiento y el confinamiento. Y ahí estamos viendo en pantalla, ¿no? El problema, ¿cuál es? Es que los astronautas se encuentran aislados, las personas se encuentran apiñadas, digamos, en un pequeñito espacio durante mucho tiempo y sin importar muchas veces cuán bien estén entrenadas estas personas, hay unos riesgos inevitables, ¿no es cierto? Los astronautas son seleccionados, como ven en pantallita, para poder permanecer a bordo. Son elegidos cuidadosamente y pues las tripulaciones para una misión a Marte, que es de lo que estamos hablando ahorita, que van a ser sometidas precisamente a entrenamientos muy fuertes, va a haber riesgo humano, sí, algunos de los riesgos van a incluir el deterioro del estado de ánimo, de la cognición, la moral, también de la interacción interpersonal. Ustedes han visto algunas películas, ¿no? Donde ya la gente se quiere matar, tomar el control, ¿no? Y esto es muy fundamental, ¿no? Llevar un equilibrio entre el entorno, el aislamiento, el confinamiento. Y pues los viajes a Marte van a ser exigentes, sí, porque van a estar alterándose precisamente esta paz, digamos, que uno tiene, ¿no? Uno está acostumbrado a su ritmo. Si bien es cierto, entrenan, pero no te terminas de acostumbrar. Entonces, entre más confinamiento, vamos a ver, a veces hay mayor riesgo, ¿no? De desarrollar algunas alteraciones mentales, de desarrollar algunas patologías, o si es que ya existían y no se detectaron, pues que estas se amplíen, ¿no? Entonces, la NASA ha estado estudiando a personas en entornos aislados y confinados durante muchos años y ha desarrollado algunos métodos y tecnologías para poder contrarrestar todos estos problemas. Entonces, para poder evitar precisamente que se llegue a un fallo en las misiones, ¿no? Y pues hay algunos dispositivos ingeniosos que se tratan de monitorizar, que se tratan
de aplicar a los astronautas, digámoslo así, para que pues la salud mental también sea prioridad. Ahora en estos tiempos no es como antes, ¿no? Era valiente, que yo era así, que yo sí soportaba, no. Ahora se vela tanto por la salud física como por la salud mental. Entonces, este es un reto, sí es un reto, porque si ahorita en la Estación Espacial Internacional se sigue un orden y todo eso, no crean que es que la gente va y se siente a gusto ahí y vuelven y todo está como si nada, no. Siempre suceden algunas circunstancias de presión, de sentirse, ¿no? Aislado, de quisiera estar en la Tierra. Si bien es cierto, y repito, siempre hay para todo esto una preparación previa, pero esto no nos lleva a estar exentos de esta condición humana que tenemos todos, ¿no? De sentir, de querer estar en grupo, ¿no? Porque así es el ser humano no es un honguito, ¿no? Que está aislado. Y pues precisamente son todos estos retos que nos importan y a los que nos estamos ateniendo al llevar a nuestros humanos no solo en la Estación Espacial Internacional, no solo a dar caminadas espaciales, sino en el futuro a los viajes a Marte y pues quién sabe mucho más allá. Entonces, si es que hacemos una pequeña comparación de la medicina en la Tierra y la medicina en el espacio, vamos a ver que nosotros damos por sentada la medicina en la Tierra. Tenemos una gravedad constante, estamos sometidos a cierta radiación cósmica significativa, pero según los lugares donde vivimos, la temperatura y la humedad son relativamente estables y estamos acostumbrados a cierta temperatura, sea calor o frío. Tenemos fármacos estables, un poquito los almacenamos fácilmente, nosotros vamos a la farmacia, compramos una aspirina, vamos al hospital, pues tenemos nuestra cadena de frío para las vacunas y pues tenemos, digamos que todo ya en orden, ¿no? Algunos procesos físicos como la sedimentación y la convección van a estar presentes. Cuando, por ejemplo, nacen los bebitos, ustedes han visto que ellos se someten, ¿no? A algunos cambios, ¿no? Y son esas corrientes de aire como la convección, la radiación, todo eso, a lo que ya están sometidos, pero se acostumbra, el cuerpo se adapta, porque ellos inmediatamente salen, pues se adaptan al medio en el que se encuentran. Pero ¿qué pasa con los astronautas? Los astronautas se encuentran arriba con microgravedad, con el vacío, con una radiación constante, mucho mayor, con una degradación acelerada de medicamentos. No es que ellos lleven medicamentos y los puedan guardar mucho tiempo, ¿no? Y también necesitan de unos envases especiales, fotoprotección necesaria, porque como les digo, hay radiación fuerte, ¿no? Y pues precisamente ausencia de esta sedimentación que mantiene, ¿no? En perfectas condiciones, digámoslo así, algunos medicamentos que requieren de cierto tipo de cuidado para su almacenamiento. Entonces, todo esto hace que la medicina que damos por sentada en la Tierra, pues nos ponga a pensar un poco, ¿no? Que no es lo mismo en el espacio, que hay muchos retos que tenemos en ambos lugares. Entonces, tenemos que pensar, ¿no? ¿Podremos producir fármacos en el espacio? ¿Podremos producir dispositivos médicos allá? Siempre tendremos que llevarlos. Eso retrasará las misiones largas, pues hay una serie de incógnitas, ¿no? En las que aún se están pensando para poder sacar a los humanos un poquito más lejos. Y todo esto constituye un verdadero reto para la medicina. Y todo esto pues nos conecta con el siguiente paso. ¿Cómo nos preparamos para las misiones más largos, que es el próximo gran salto? Y pues el futuro de la medicina requiere de integración, de prevención, de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación. Entonces es precisamente esta integración de estos 4 parámetros, esta unidad clínica que debemos desarrollar, que va a traer éxito en las misiones espaciales a futuro y en lo que se encuentran abocados, digamos, ahora en la actualidad, los médicos espaciales. Y ahí estamos observando, ¿no? Este astronauta, ¿no? Que imaginemos que esta figura es el botiquín, digamos, el botiquín médico del futuro en el espacio, y alrededor pues vamos a encontrar muchas tecnologías que podrían cambiar por completo la forma en que entendemos y atendemos la salud fuera de nuestro planeta.
Ahí, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Algunas impresoras 3D que crean fármacos personalizados, es decir, ya no van a estar almacenados, sino que según el requerimiento. Y también bioreactores que van a producir proteínas o tejidos. Ustedes saben que esto es muy importante en los astronautas, necesitan dietas adecuadas, algunos microchips de laboratorio, y también necesitamos diagnosticar rápidamente, porque no es lo mismo que un astronauta esté contando, ¿no? Me siento así, así, el médico esté tratando de guiarlo desde la Tierra, aquí que existe un dispositivo al que tal cosa, me siento así, así, te dé la solución médica, por supuesto, y que pues se solucione rápidamente la salud, que sea, digámoslo así, on demand, y pues todos estos módulos portátiles sean 100% útiles, que no lo llevemos y cuando el astronauta lo necesite, pues no esté funcionando. Entonces, toda esta serie de circunstancias, de situaciones, de retos, son los que los futuros médicos espaciales, que la gente que está, los ingenieros, todas las personas que están inmiscuidas en este ámbito, tienen que superar para que podamos llevar a los humanos un poquito más allá. Y ahí pues vemos, ¿no? En la lámina que dice que la medicina no tiene fronteras. En cuidar al ser humano donde sea que vaya va a ser nuestro objetivo, ¿no es cierto? En la universidad, en las salas del hospital, por ejemplo, cuando nosotros como estudiantes y para todo el público en general, ¿no? Ven a las personas, a los médicos, a todo el personal de salud en general, aprendiendo, ¿no? Nosotros precisamente aprendemos al escuchar a nuestros pacientes, tenemos, digamos, ahí un monitor que está pitando cuando nosotros, digamos, tenemos alguna fibrilación auricular, cuando tenemos algún fallo en la actividad eléctrica cardíaca, tenemos todos los instrumentos en los hospitales en la mano, entonces digamos como que ahí la tenemos entre comillas fácil, ¿no? Porque ya pídele tal examen, un electrocardiograma, un Holter 24 horas, o sea, ahí tenemos las cosas para pedir rápido, solucionar el problema y pues cuidar de la salud de nuestros pacientes. En el espacio esto es completamente distinto. Tenemos algunas barreras, no solo porque no exista la tecnología, porque se está desarrollando mucha tecnología, sino por el tipo de comunicación. No es lo mismo hacer semiología, que es muy importante en nuestros pacientes aquí en la Tierra, que solo comenzar a pedir exámenes, 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 ¿no? No es lo mismo que yo escuche, sí, me duele aquí en la parte baja del estómago y que yo vaya y palpe a mi paciente. No es lo mismo que el paciente me esté tratando de indicar desde el espacio, si bien es cierto, sí se les equipa, se les enseña, mm, se les capacita con algunos términos médicos, pero esto no es suficiente muchas veces porque hay algunos tipos de dolor que no se pueden explicar. Si bien es cierto, como les digo, sí se les entrena, pero a veces queda corto, ¿ya? Entonces, para todo esto, debemos tener en cuenta que la medicina no va a tener fronteras, que nosotros no solo debemos dedicarnos a cuidar al ser humano aquí, en nuestra casa, en la tierra, sino en el futuro, a donde el ser humano vaya. Entonces, hemos llegado a la parte final de nuestra exposición. Aquí están las fuentes consultadas. Esto es un pequeño resumen de lo que ustedes ampliamente ya han estado hablando. Y pues muchas gracias por ver esta presentación. Quedo atenta a sus preguntas, dudas, comentarios. Gracias por prestar atención. Excelente. Pues, ¿alguna duda, chicos? ¿Algo que comentar? No, ninguna duda. Porque vamos a hacer el Canva, ¿eh? El de evaluación, entonces están a tiempo de El cajón, preguntar. pueden Ajá, preguntar. el Kahoot, vamos a ver, Daniela, sí, coméntanos. Es que mi pregunta es, por ejemplo, cuando vimos de que el sol sale 16 veces al día y que eso le puede como que
medio desorientar al astronauta, a los tripulantes, de alguna otra manera se podría como que, bueno, digamos hipotéticamente, se podría como que crear en la nave como un simulador de noche idea para que eso no le afecte tanto al astronauta. Dani, me parece fenomenal. Es una grandiosa idea. ¿Tú estás en medicina o en ingeniería? Todavía no, estoy estudiando la universidad, pero ya Estás casi. en el cole. Me alegra mucho que tengas esas fascinantes ideas. Me encanta. Porque sí, precisamente hay circunstancias en las que llevan a los astronautas a tener, ¿no? Esta cierta desorientación, como esta puesta del sol, como esta salida del sol. Y pues tener ideas como esa en el futuro van a servir mucho. A veces, ¿no? Es un poco un reto, ¿no? Querer armarlo, diseñarlo, digamos que equiparlo en el lugar de los hechos. Pero sí, con el futuro yo creo que con el tiempo, con el paso del tiempo, pues van a haber personas brillantes como tú, Dani, que van a desarrollar todo ese tipo de tecnologías en beneficio no solo de los astronautas, porque ya saben que toda la tecnología que se usa allá se aplica aquí también. Entonces, aplicar la medicina, o sea, que tengan una idea aquí, no estoy exenta de que pueda ser usada en el espacio y viceversa. Gracias, Dani, me encanta esa idea. Sí, exactamente. Pues como saben, por ejemplo, Cosmoblastos tiene su equipo de ingeniería y precisamente tratamos de solucionar ciertas problemáticas que ciertamente son bastantes, ¿eh? La verdad es que es un tema eh, que necesita mucha innovación tecnológica, mucha investigación. Entonces, precisamente si alguien tiene este tipo de intereses, la verdad es que es un tema de actualidad y con mucho futuro, ¿no? Entonces, sí es bueno empezar a tener como ese tipo de ideas finalmente. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Alguna duda? Pues parece que no. ¿Cómo ves, Dani? Les hacemos el Kahoot. Creo que te envié ahí el link al WhatsApp. ¿Crees que puedas proyectarlo? Para A ver, que vamos a ver si de verdad no hay dudas. vamos con la prueba de fuego. A ver, un momentito. Sí, exacto. Ok, ok. Ok, ok.
Ok, ahí vamos. Vamos a ver quién va en la cabeza. Mm, Pau y José. José, la otra vez estaba hasta arriba. Ahorita hasta vamos a ver arriba. Ahorita vamos a ver cómo nos va. cómo nos va. Una disculpa Una porque no disculpa porque tiene no música, tiene pero música, pero no deja no deja compartir compartir desde el mismo desde el dispositivo mismo del que se dispositivo desde graba. el que se graba. El Decreto El Supremo decreto número supremo número 133/2013 PCM 133/2013 busca PCM busca fortalecer, fortalecer, ¿qué será? ¿qué será? La defensa La defensa nacional, la nacional, la infraestructura de datos infraestructura de datos espaciales del espaciales Perú, del la Perú, minería la minería satelital o el satelital o desarrollo el de desarrollo de armamento. armamento. Ok, Ok, todo todos la muy tuvieron bien. bien, muy bien. Vamos a ver la Vamos a ver la puntuación. puntuación. Pau, Pau, ok. ok. ¿Qué ciudad ha ¿Qué sido ciudad ha sido propuesta como propuesta futura como sede del futura puerto sede del espacial puerto espacial peruano? peruano? Que hasta Dani Que les hasta Dani preguntó les qué es un preguntó qué puerto es un puerto espacial. espacial. Les dio Y pena, les yo dio creo, pena, yo creo, contestar. contestar. ¿Será ¿Será Monterrey? Monterrey? Probablemente. Probablemente. Ok, Ok, todos bien, todos bien, excelente. excelente. Ok, Ok, Luis va ahí Luis va ahí avanzando avanzando unas unas posiciones. posiciones. ¿Qué satélite ¿Qué satélite peruano opera peruano opera actualmente con IVA? actualmente con IVA? Perusat 1, Perusat 1, Chas 3, Chas 3, Tupac Tupac Katari Katari o o Morelos Morelos 3. 3. Ok, Ok, la mayoría la la mayoría la tuvo bien. tuvo bien. Excelente. Excelente. José José Santos Santos acaba de avanzar acaba de una avanzar una posición. posición. Donde tras Donde Pau, tras Pau, Dani, Luis. Dani y Luis. ¿Qué sistemas ¿Qué del sistemas cuerpo del son los más cuerpo son los más afectados por la afectados por estancia la en el estancia en el espacio? espacio? Ya decíamos Ya que decíamos que todo el cuerpo se todo el afecta, cuerpo ¿no? se Pero afecta, ¿no? Pero ¿qué sistemas ¿qué más? sistemas más? Excelente, Excelente, excelente. excelente. Ok. Ok. Durante las Durante primeras las primeras 72 horas en el 72 horas en el espacio va a espacio ocurrir va a una ocurrir una redistribución de redistribución fluidos de de asta fluidos de asta hacia dónde se hacia va dónde se el va líquido el líquido y en qué y en cantidad. qué cantidad. A ver, Ya lo hemos ya visto lo en hemos visto sesiones en sesiones anteriores. anteriores. Ok, Ok, esa la esa mayoría la la mayoría tuvo la tuvo mal, de hecho. mal, de hecho. Ok. Ok. Acuérdense que Acuérdense que son es un es aumento un aumento de la de la, de la no de la no de irrigación, la sino irrigación, que sino al que haber al menos fuerza haber de menos gravedad, fuerza de gravedad, pues cae pues menos cae menos el líquido, ¿no? el líquido, Entonces ¿no? se va Entonces hacia se la va parte hacia la parte cefálica, hacia la cefálica, parte de la hacia la parte cabeza, de la cabeza, que sería que tórax sería tórax y y cabeza, y cabeza, y específicamente son específicamente son aproximadamente 2 aproximadamente litros, 2 litros, ¿vale? De ¿sale? 5 De litros 5 litros aproximadamente que aproximadamente tiene que en tiene promedio en el promedio cuerpo el humano, cuerpo ¿sale? humano, ¿sale? Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. La La siguiente nos siguiente nos dice, bueno, ahí dice, Pau bueno, ahí subió una Pau subió una posición, ok, posición, muy ok, bien. muy bien. La La siguiente nos siguiente dice, nos la dice, pérdida la pérdida ósea, promedio en promedio cadera y en cadera fémur y durante fémur la estancia durante la estancia prolongada en el prolongada en espacio el es espacio de es de ¿cuánto por ¿cuánto mes? por mes?
igual muy variadas las muy variadas las respuestas. Acuérdense respuestas. que es Acuérdense que es 1% 1% por mes por mes y es y un es proceso un que no proceso se que va a no se va a detener. detener. A A diferencia de los diferencia de los otros otros procesos, no hay tal no cual hay una tal cual una adaptación, sino que se adaptación, va a sino ir que se va a perdiendo ir perdiendo constantemente. constantemente. Por lo tanto, Por pues lo tanto, pues 10% no 10% podría no ser, ¿no? podría ser, Sería ¿no? Sería muy muy extremo. extremo. 5% igual 5% igual es es pues algo pues algo extremo. extremo. Entonces es Entonces es 1% de 1% pérdida de de pérdida densidad de densidad ósea ósea al mes, al ¿sale? mes, ¿sale? Vamos a la Vamos a siguiente. la siguiente. Ok, Pau se Pau se mantiene, Dani mantiene, Dani subió igual una subió igual una posición. posición. Vamos a la Vamos a siguiente. la siguiente. Creo que vi algo Creo que vi algo en chat, a ver. el chat, a ver. Ya se me Ya se me trabó. trabó. ¿Se les trabó a ¿Se les todos? trabó a todos o a ver, coméntenme. coméntenme si. ¿Sí se ve, no, ¿Sí se ve, Dani? no, Dani? Se ve perfecto. Ok, solo Dice Trini. Dice, en la fase Dice, en la aguda fase aguda cardiovascular del vuelo cardiovascular del vuelo espacial, ¿qué se espacial, ¿qué observa? se A ver, observa? ¿qué se podría, ¿Qué se podría observar? observar? Ok, esa igual estuvo muy variada. muy variada. Acuérdense que Acuérdense que es el gasto el gasto cardíaco cardíaco es es lo que lo eyecta, que es decir, lo eyecta, es que decir, lo que saca saca en cantidad en de cantidad volumen de el volumen corazón el corazón en un en minuto. un Esa es minuto. como la Esa es como la definición definición técnica técnica de gasto cardíaco, con lo cual va a depender de la frecuencia cardíaca, ¿no? La resistencia vascular hace referencia a la resistencia de los vasos sanguíneos. Vascular significa vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, pues en en microgravedad, acuérdense, empieza a subir la sangre hacia el tórax, con lo cual el corazón se llena más. Acuérdense que decíamos que incluso cambia su forma. De una forma, como un balón de fútbol americano, más o menos, es decir, como diagonal, pasa a ser un poco más redondeado. ¿Por qué? Porque se empieza a llenar más de líquido finalmente, ¿no? Por consecuencia de la microgravedad. Entonces, si la definición de gasto cardíaco es el volumen de sangre que saca el corazón en un minuto, pues si se llena más, pues va a sacar más, ¿no? Entonces va a estar aumentado ese gasto cardíaco. La resistencia vascular hace referencia, repito, a los vasos sanguíneos, en este caso pues, periféricos. La oposición que tienen esos vasos sanguíneos a que la sangre fluya hacia arriba. Entonces, si decimos que es más fácil que fluya hacia arriba esa sangre, pues entonces una disminución de esa resistencia vascular, ¿sale? ¿Dudas con esto? Son cuestiones un poco más médicas, pero lo vimos y como se dice, ¿no? En medicina, hasta cierto punto con lógica, pues podemos obtener la respuesta correcta, ¿vale? ¿Dudas que tengan con esto? ¿O seguimos? Ok, todo bien. Ok, Entonces todo bien. Entonces vamos a seguir. Ok, Dani va Dani ahí va en ahí la cabeza en la cabeza todavía, todavía, seguida de Luis, seguida de Pau, Luis, José Pau, y José Trini. y Trini, ¿Vale? ¿sale? Una consecuencia Una consecuencia inmunológica común inmunológica durante común los vuelos durante los vuelos espaciales. espaciales. Ese es un Ese signo es un signo patognomónico. patognomónico. ¿De qué ¿De enfermedad? qué enfermedad? Patognomónico significa Patognomónico que es significa que es característico de esa característico de enfermedad. esa Lo enfermedad. ves Lo y ves sabes y qué es. sabes qué es. Entonces es Entonces la es mayor la pista mayor pista que puede haber que ahí, puede haber ahí realmente. realmente. Exactamente, ¿no? Exactamente, Es ¿no? una Es una reactivación viral reactivación viral de herpes de zóster. herpes zóster. Herpes zóster es Herpes zóster es un virus de la un virus de la familia familia de herpes, de herpes, viridae, viridae, que que hace hace un un seguimiento a través seguimiento del a través de un dermatoma. El dermatoma. dermatoma El es una dermatoma región es una región anatómica, ¿no? anatómica, ¿no? Básicamente, hacia grandes Básicamente hacia rasgos. Y grandes rasgos. Y precisamente como precisamente como disminuye disminuye la
La inmunidad, La pues se inmunidad, pues se reactivan ciertos reactivan ciertos patógenos que ya estaban patógenos que ahí, ya estaban ¿sale? ahí, ¿sale? La La siguiente nos siguiente nos dice que, dice que, ok, Luis ok, tiene Luis una tiene racha una de racha tres, de tres de respuestas tres correctas. respuestas correctas. Excelente, Luis. Excelente, Luis. Nos dice, ¿cuáles Nos son dice, los ¿cuáles son los principales riesgos principales para la riesgos salud de para los la salud de los astronautas astronautas debido a la debido a la radiación radiación cósmica en cósmica el en espacio? el Ahí la espacio? palabra Ahí la palabra clave, perdón, clave, pues es perdón, pues es radiación al final. radiación, ¿no? Finalmente. Ok, Muy bien, muy bien. pues ahí Pues ahí hubo por ahí hubo alguien por ahí que alguien dijo que pérdida de la dijo visión. pérdida de Pues la no, visión. no, Pues no, acuérdense no. que Acuérdense que radiación radiación normalmente se normalmente asocia se a asocia cáncer, a cáncer, tanto en el tanto en el espacio como aquí espacio como aquí en la Tierra, en ¿no? la Tierra, Te ¿no? dicen Te no te dicen no expongas te tanto expongas tanto a a radiación, radiación, o por ejemplo o por eventos que ha ejemplo habido, por eventos que ha ejemplo habido, por ejemplo Chernobyl y demás, Chernobyl y demás, pues pues asociados a asociados radiación a y eso radiación y provoca eso provoca cáncer porque cáncer afecta porque afecta directamente directamente pues a las pues a células, las ¿no? células, Vamos ¿no? con la Vamos con siguiente. la siguiente. Ok, Luis Ok, ahí Luis subió ahí subió al primer al lugar. primer lugar. Muy bien. Muy bien. Vamos con la Vamos con la siguiente. ¿Cuál es una siguiente. de las ¿Cuál es una de las adaptaciones adaptaciones fisiológicas del fisiológicas del sistema sistema músculoesquelético en musculoesquelético en condiciones de condiciones de microgravedad? microgravedad? Excelente, Excelente, excelente. excelente. ¿Alguien puso ¿Alguien puso incremento incremento de la masa de la muscular? masa Pues muscular? no realmente. Pudiera llegar a ser a lo mejor A lo del mejor corazón, del pero corazón, no pero es tal pues no cual, es sino tal cual, que hay sino que una, hay es es secundaria que secundaria se que acumula se el acumula líquido. el líquido. Por eso dice Por eso dice significativo, perdón. significativo, Entonces perdón. no, Entonces no, significativo, significativo, no pues ocurre no eso. ocurre eso. La atrofia La muscular atrofia sí, muscular porque sí, porque recordemos que lo que sucede lo es que que se van sucede a es que se van atrofiar a los atrofiar los músculos de músculos las de las extremidades. extremidades inferiores. ¿Por qué? Aquí Porque aquí en tierra, acuérdense, se la gravedad es una fuerza que tiende tiende a a jalar, por así decirlo, o a atraer a los objetos hacia el centro de la Tierra, ¿no? Incluyendo pues nuestra sangre en este caso, ¿no? Pero esa sangre que nosotros tenemos en las piernas necesita llegar al corazón para ser bombeada hacia todo el resto del cuerpo otra vez, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues mediante músculos de la postura, músculos que ejercen una fuerza que va a permitir a la sangre ir contra la gravedad aquí en la Tierra. Si quitamos la gravedad o en condiciones de microgravedad, pues esos músculos ya no necesitan hacer eso, porque ya directamente el hecho de estar en microgravedad, pues permite que la sangre fluya hacia el corazón otra vez. Entonces ya no tiene sentido que los músculos hagan eso. Y como dice la famosa frase, lo que no se utiliza, pues se atrofia, ¿no? Entonces es por eso que se da la atrofia muscular. Y la pérdida progresiva, la densidad mineral ósea, pues ya veíamos hace rato, ¿no? Que hasta con porcentaje 1% por mes, ¿no? Eh, si hay dudas, me las hacen saber. Si no, pues continuamos. Ok, Ok, excelente. Entonces excelente. Entonces continuamos. continuamos. Nos dice Nos la dice la siguiente siguiente que, que, ok, ok, Luis, muy Luis, bien. muy bien. Esa racha Esa de racha de 5 5 correctas. correctas. Nos dice que Nos ¿por dice qué que la por qué la cirugía a cirugía a distancia distancia es es esencial en esencial en misiones misiones espaciales de larga espaciales de larga duración? ¿Por duración? qué ¿Por será? qué será? Uno de los Uno de los procesos procesos que les que les comentaba que comentaba que son son esenciales en esenciales el en sector el sector aeroespacial, pero aeroespacial, también pero nos también nos benefician aquí, benefician pues, en aquí, la pues en Tierra, la ¿no? Tierra, ¿no? Ok, Ok, pues esa pues de esa para de evitar para que los evitar que los astronautas pierdan astronautas peso pierdan está peso está como un como un poco poco extra extra realmente, o sea, realmente, o sea, la pérdida de la peso pérdida va a de ser peso va a ser secundaria a secundaria a condiciones de condiciones de microgravedad, no a microgravedad, no a que que
no a que se no a que hagan se una hagan una cirugía, por cirugía, por ejemplo, ¿no? ejemplo, ¿no? Entonces, pues Entonces, vamos pues a la vamos a la siguiente. siguiente. Ok, Ok, Luis se Luis se mantiene ahí mantiene en ahí en primer primer lugar, lugar, segundo Pau, segundo Pau, tercero tercero José, José, cuarto cuarto Dani Dani y y quinto quinto Trinidad. Vamos a Trinidad. ver Vamos a ver cómo les cómo va les va en la en la penúltima. penúltima. ¿Qué papel ¿Qué juega papel la juega la telemedicina en la telemedicina en toma la de toma de decisiones decisiones médicas en médicas el en el espacio? espacio? A ver, A ¿para ver, qué ¿para será qué la será la telemedicina telemedicina enfocada al enfocada al espacio? espacio? Ok, Ok, excelente, pues excelente, ahí pues todos ahí la todos la tuvieron bien, ¿no? tuvieron bien, ¿no? Reemplazar Reemplazar completamente a los completamente a médicos los en la médicos Tierra, en la pues Tierra, no, pues no, no, ¿verdad? no, ¿verdad? Limitar la Limitar la comunicación con los comunicación con los expertos, pues expertos, pues tampoco. tampoco. Aumentar la Aumentar la distancia entre distancia los entre médicos y los los médicos y pacientes, los pues no, pacientes, eso pues es no, algo eso es malo. algo malo. Pero lo que sí Pero es lo que bueno, sí es pues es bueno, pues es permitir la permitir la consulta consulta remota con remota con médicos aquí en médicos la aquí en Tierra, la ¿no? Tierra, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver qué, cuál es la cuál es la última. última. Vamos a ver el Vamos a ver el marcador. Se marcador. Se mantienen. mantienen. Vamos a ver Vamos cómo a les ver va en cómo la les va en la última última pregunta. pregunta. Principales Principales desafíos desafíos psicológicos que psicológicos que enfrentan los enfrentan los astronautas durante astronautas durante misiones misiones espaciales espaciales prolongadas. A ver, prolongadas. ¿qué A ver será? qué será. Falta de sueño, esa pudiera ser, sí, pero pues por eso dice principales, ¿no? Entonces, tomando en cuenta todo el contexto, o sea, ustedes imagínense que están ya allá arriba, en la estación espacial, y pues, ¿qué efectos psicológicos creen que puedan tener? Pues más que no dormir, eso puede pasar hasta aquí en la Tierra, pero lo que hay allá sí o sí, pues es el aislamiento y el estrés de todo lo que tienen que hacer, lo que tienen que estar vigilando para que no ocurra un accidente, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver el marcador final cómo quedó. IMA, IMA, Introducción a la Introducción a la Medicina Medicina Aeroespacial. Aeroespacial. Tercer Tercer lugar, lugar, José José Santos. Santos. Segundo Segundo lugar, lugar, Pau. Pau. Y el Y el primer primer lugar, vamos a lugar, ver vamos a quién ver quién es. es. Vamos a ver. Vamos a ver. Es el Es el Luis, Luis. ¿vale? ¿Vale? Excelente, Excelente, chicos. chicos. Muchas Muchas felicidades. felicidades. También También tenemos ahí tenemos a ahí a Dani y a Dani y a Trinidad, un Trinidad, un reconocimiento reconocimiento para todos los para todos los participantes. participantes. Eh, pues ya Pues ya termino de termino de compartir. compartir. Listo, chicos, pues con eso estaríamos terminando lo que es esta primera edición del curso de introducción a la medicina aeroespacial. No sé si andas por ahí, Dani, todavía. Habría que tomarnos una fotito con los chicos para que la podamos subir allí a las redes para que la suban. Entonces, Aquí quien vamos, le sí. pueda prender su cámara, pues porfa, para que podamos tomar aunque sea una fotito, ¿no? Como ven. Aquí estamos. Excelente, Excelente, excelente. excelente. La voy a La tomar voy a aquí tomar aquí desde desde la desde tablet la hasta tablet que hasta que empiecen. empiecen. Ya los ando Ya viendo los por ando ahí a viendo por ahí a Pau, a Pau, Diego. a Diego. Excelente. Excelente. Mm, ok, creo Ok, que creo ya que somos ya todos los somos que todos los que vamos a prender vamos la a prender camarita. la camarita. Ok, sí, Ah, te ok, ok. esperamos, Sí, te José, no esperamos, te preocupes. José, no te preocupes.
Pues creo Va, que pues ya. creo que ya. Entonces, Entonces, a ver, a la a cuenta ver, de a la tres. cuenta de Bueno, tres. pues Ah, hasta se bueno, va a pues hasta grabar, se va a pero grabar, igual pero voy a igual tratar voy a tratar de tomar la de tomar captura la para que sea captura para que más, sea más, más fácil. más fácil. No me acuerdo No cómo me tocar acuerdo cómo una, tocar una, tomar una tomar captura. una captura en la. Bueno, la saco Bueno, ahorita la saco ahorita del video. del video. Va, entonces a la Va, cuenta de entonces a la tres. cuenta de Una, tres. Una, dos, tres. dos, tres. Excelente, Excelente, chicos. chicos. Pues muchas Pues muchas gracias. gracias. No sé si No alguien sé si quiera alguien quiera agregar algo agregar sobre qué algo les ha sobre qué les ha parecido parecido el el curso, si curso, nos dan si nos alguna dan alguna sugerencia para sugerencia para algo que algo podemos que mejorar, podamos mejorar, si se quedan con si se alguna quedan con duda, alguna duda, con ganas de con otra ganas de otra edición, edición, espero que sí, pero espero a que ver, sí, pero a ver, lo que quieran lo que quieran contar. contar. Dejen terminar la Dejen terminar grabación la igual. grabación igual.